Café y té, un podcast de Onda China。 Hello， 你正在收听播客《咖啡遇见茶》，我是佩德罗，当然还有老朋友山迪。Quería empezar nuestro programa de café y té de esta forma, o sea, en chino mandarín. Y también quiero que Sandy adivine pues, qué significa. Pues un saludo y está celebrando hoy una fecha especial, ¿no? Sí, exactamente. Cuéntanos de qué se trata. Sí, bueno, dije hola a todos, estás escuchando un nuevo capítulo del podcast Café y Té, soy Pedro y como siempre me acompaña Sandy. Y hablé chino hoy porque la ONU estará en plena celebración del idioma chino el 20 de abril, ¿no, Sandy? Así es, un saludo para todos nuestros amigos y pensamos que es una fecha destacada y, ¿por qué no? Podemos hablar un poco del idioma chino. En el 20 de abril, ¿no? Se celebra este día de la lengua china en las Naciones Unidas con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la organización. Y al hablar del chino, es inevitable hablar del origen, ¿no? Que en la mitología se habla mucho de una figura que se llama Changjie, que es el hombre que creó o, en otras palabras, inventó los caracteres. Sí, precisamente se escogió el 20 de abril para la lengua china en homenaje a Changjie, así que quizás nos puedes contar un poco sobre esto. He oído sobre este personaje que tiene 4 ojos. ¿De qué va todo esto? Sí, es que en China tiene una rica historia de las leyendas y la mitología, que es Changjie, que es también una figura legendaria de la antigua China, aclamado por ser el inventor de los caracteres chinos. Y la leyenda dice que este hombre tenía 4 ojos y 8 pupilas, que cuando inventó los caracteres, los fantasmas rugieron y bramaron y del cielo llovió mijo, ¿no? Que en chino dice Tian Yu Su, que es una repercusión de su creación de los caracteres, ¿no? Y ¿por qué sucedió esto? Que los fantasmas bramaron es porque se dice que se debe al hecho de que Changjie, este hombre, creó la escritura. Entonces, a partir de este momento, la gente del mundo podrá utilizarla para expresarse. Entonces, y registrar los sucesos cotidianos. Entonces, del cielo, que es en China, es como un poder todopoderoso, ¿no? Y el cielo se sintió tocado y lo consideró como un gran acontecimiento. Entonces llovió mijo para expresar la celebración. Y luego los fantasmas rugieron, es porque al obtener los caracteres de la gente de aquella época, porque originalmente era incivilizada, porque no tenía esta herramienta para expresarse. Pero en el futuro, con las escrituras y el idioma, la gente se ilumina un poco a poco y será capaz de mover el cerebro e inevitablemente habrá engaño, la hipocresía y la astucia. Entonces la gente luchará entre sí por sus intereses, incluso iniciará guerras y matanzas. Entonces no habrá más días pacíficos. Por eso la gente tampoco deja de creer en las deidades y fantasmas. Por eso los fantasmas lloraron. O sea, tiene toda una historia detrás de todo esto. Esta historia me parece muy fascinante. Bueno, seguimos hablando del idioma. Para mí, en mi opinión personal, y creo que para muchos extranjeros, aprender chino nos parece bastante complicado debido a sus variaciones tonales y a la gran cantidad de caracteres que hay que memorizar. Pero creo que hoy en día cada vez más personas se inclinan a estudiar el idioma chino por la influencia que tiene China en el resto del mundo. Y también pasa esto en Latinoamérica. Nos abre muchas posibilidades en el ámbito profesional. Pero pienso que si quieres entender China hay que comenzar por aprender el idioma de Confucio, pero más allá, si deseas ya entender la
la cultura china, no basta solo con aprender el idioma, también deberías viajar, conocer diferentes ciudades de China, interactuar con la gente local y también probar las comidas locales. Así vas a saber lo que es realmente la cultura, las raíces de este país. Y podemos profundizar, ¿no?, en los detalles del idioma, quizás con algunas curiosidades, datos interesantes sobre el idioma chino. ¿Qué te parece? Sí, y bueno, ante todo quería decir que tú hablas bastante bien el chino. Eres el mejor, es el mejor cubano que habla el chino en la oficina. Para nada. Yo creo que si me alcanza para el día a día, como decimos en Cuba, para no morirme de hambre. Y empezamos a hablar de las curiosidades del idioma chino. La primera curiosidad es: el chino no tiene alfabeto. ¿Esto es verdad? Esto es algo muy diferente a nosotros en Occidente, que estamos acostumbrados a un alfabeto con el cual se forman todas las palabras, pero el chino, por raro que parezca, no tiene un alfabeto. Si no conoces un carácter, una palabra determinada, pues a la vez que miras un texto no la vas a reconocer. Tienes que haberla estudiado previamente. Su escritura no se parece en nada al alfabeto, no utiliza letras. En su lugar emplea los llamados caracteres, que son símbolos. Y bueno, actualmente tenemos un sistema de romanización que se llama Pinyin, y esto nos ayuda un poco a estudiar a los extranjeros cuando van a estudiar el chino, y creo que a los chinos también hoy en día, cuando estudian en las escuelas, pues se les enseña este sistema de Pinyin para representar los sonidos. Es más fácil estudiar, ¿no? Sí, la latinización fonética del pinyin, que es muy presente en la enseñanza de la literatura china, incluso para los chinos, como dices. Y ahora que lo recuerdo, que esto es bastante interesante, porque como dijiste, pues utilizamos el pinyin para aprender el idioma. Y recuerdo cuando era pequeño, nos lo enseña en la escuela, incluso tenía que inventar un método así como mnemotécnico, ¿no?, para memorizarlo, porque son letras extranjeras, no son chino. Y el contacto muy temprano con el alfabeto latino, yo creo que esta es una idea personal, pero este contacto facilita mucho las comunicaciones con el extranjero, porque no sé si tienes esa experiencia, ¿no? Es que cuando vas a los países del Asia de Este, o es a Japón o Corea del Sur, es que haces una comparación del nivel del inglés del ciudadano medio. El chino promedio habla mejor que los vecinos, pero es una observación personal, ¿eh? Es que hablamos con menos acentos fuertes, quizá la gente entiende mejor, aunque bueno, hablar idiomas con acentos tampoco es nada malo. De acuerdo. Otro detalle importante del chino es que tiene una gramática muy simple. Me parece, contrariamente a la creencia popular, si comparamos la gramática del chino con el español o el francés, indudablemente la gramática del chino es mucho más simple. No hay género, ni conjugaciones, ni tiempos verbales. Además, el singular y el plural son iguales. No hace falta distinguirlos. Así que en este sentido, creo que esta es una de las ventajas de estudiar chino. No tiene tantas complicaciones con los tiempos verbales y todo como es en el caso del español. Sí, y además, como has dicho, que el chino no propiamente tiene tiempos ni conjugaciones, lo que podría decirse que hace como la gramática más fácil de aprender. Sin embargo, requiere de otras quizás estrategias para poder expresarse correctamente, sí, ¿no? Porque en mi caso, ¿no?, lo más difícil para mí es memorizar la gran cantidad de caracteres y sobre todo la escritura a mano. Para mí esto es la parte más difícil. Claro. Por ejemplo, en mi experiencia... Esto es difícil para los chinos también. Yo puedo escribir caracteres si uso el ordenador, uso un teclado, uso el teléfono. Ayudado del pinyin, puedo reconocer los caracteres y los selecciono sin problema. Pero si me toca escribir a mano, ya eso es otra cosa. Sí. No es igual. Luego, sí, y la caligrafía es también otra complejidad. Un dato curioso aquí es que los chinos, cuando escriben a mano, yo creo que para ellos mismos es difícil reconocer pues el significado de las palabras cuando lo escribe otra persona, porque cada cual tiene su estilo.
Y por ejemplo, digamos en Cuba, cuando un médico hace una receta, nosotros tampoco podemos entender. Es como un código que tiene entre el médico y el farmacéutico, que solo lo que escribe el médico solo lo entiende el dependiente de la farmacia. Pero en China, unos caracteres escritos a mano totalmente diferente de lo que uno estudia en un libro, ¿no? Sí. Y creo que los chinos también tienen esta complejidad. Ellos mismos no lo reconocen. Sí, y nos pasa mucho también a los alumnos de intercambio. Cuando yo fui un alumno de intercambio y fui a España, y es difícil como reconocer las letras latinas, a veces escritas por un doctor o incluso por la profesora de la universidad. A veces es difícil, que hay que pensar que, pero es que, ¿qué estás escribiendo? Eso es cierto, y creo que otra dificultad son los tonos. Los tonos también, algo que no estamos acostumbrados. Y bueno, ya esto cambia completamente, tener varios tonos que si te equivocas estás diciendo algo con un significado diferente. Y también la pronunciación es muy peculiar en chino. Me ha pasado a mí anteriormente que a la hora de comprar, quizás en un mercado, ya sabes, acá en Beijing hay personas de diferentes provincias, cada cual tiene un acento diferente, hay personas que pronuncian más claro y otras no, y a veces pues yo me confundo a la hora de escuchar. Cuando me dicen un precio, me confundo entre quizás el 1, el 4, el 7, el 10, que tienen pronunciaciones similares, ¿no? Si tiene acento, pues a veces he terminado pagando más porque no he entendido un 7 o un 4 y he pagado 10, porque le he pedido que repita varias veces y aún así, sigo sin entender lo que quiere decir. Sí, es bastante complejo. Y la escritura, además, es muy acorde a su estructura aislante y sus cualidades tonales. Así como muy adecuada para una lengua que tiene muchas palabras que suenan, como has dicho, ¿no? Suena similar o igual. Entonces es bastante complejo. Incluso esta complejidad se traslada a la vida diaria de los chinos también, que tenemos muchos malentendidos. Entonces hay que determinar pues, el tiempo y la pronunciación para realmente conocer el contexto y luego pues nos explicamos. Así es, sí. Y el sistema de escritura, lo curioso que tiene es que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Es un sistema muy antiguo que se reconocen como pictogramas grabados anteriormente en huesos de oráculo, caparazones de tortuga. Y con esto tenemos otra curiosidad. Hay un carácter chino que es bastante complicado, es el más complicado. Cuéntanos algo sobre eso. Sí, y hay un carácter chino que tiene, porque ya sabes que los caracteres chinos se construyen con trazos, ¿no? Entonces, o palitos, se puede decir, que este carácter chino más complicado que tiene 57 trazos. Ya imagínate, que la palabra se llama bian, que no podemos mostrar porque es un programa de radio, pero esta palabra, carácter, es el nombre de un plato típico de la provincia Shanxi, que es un nombre de fideos, que se llama pian pian mien. Entonces este pian es un carácter que necesita real esfuerzos para escribirlo. Sí, y creo que, bueno, hablando del idioma chino, sería bueno aclarar al menos un par de preguntas frecuentes que siempre los estudiantes extranjeros tienen, o las personas que se interesan por descubrir el chino. Por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿cuántos caracteres necesito saber para hablar chino? Bueno, esta pregunta es bastante práctica, ¿no? Yo creo que según las estadísticas, conocer 3.000 caracteres te puede permitir dominar casi el 100%, ¿no? El 99% del idioma chino, y puedes mantener una conversación cotidiana y te puedes considerar como un bilingüe, ¿no? Sí, pero con menos ya a las personas que están empezando a estudiar, digamos, hasta 200 caracteres ya puede ser suficiente para comunicarse, para las frases básicas y para resolver algunos problemas. Y con quizás 800 caracteres te puedes desenvolver sin mucho problema en la vida cotidiana y hacer todo sin ningún problema. Te puedes comunicar. Sí. Una de las otras preguntas, ¿no? Frecuentes a la hora de hablar chino, a la hora de estudiar chino es:
¿Uno debe aprender caracteres simplificados o tradicionales? Bueno, actualmente los caracteres simplificados son los más comunes y resuelven la mayoría de los problemas. Aunque si quieres ir a Taiwán, por ejemplo, aquí se continúan usando los caracteres tradicionales, así que sería conveniente aprenderlos, pero guardan una estrecha relación los caracteres simplificados y tradicionales. Yo mismo conozco los simplificados, pero si veo los tradicionales muchas veces los puedo reconocer porque tienen un gran parecido en este caso. Bueno, creo que hemos hablado bastante, tenemos aquí para hablar mucho más, pero para no hacer el programa más largo, vamos cerrando el programa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo. Y si estás interesado en conocer más contenido como este, no te olvides de suscribirte a nuestro podcast Café y Té, comentar y compartirlo en nuestras plataformas de Onda China. Hasta la próxima ocasión. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.